¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en la continuidad que tiene que ver con el trabajo en las comisiones. Recién veíamos la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, los diferentes proyectos, los diferentes análisis y también la despedida, por lo menos en lo que tiene que ver con el trabajo en comisión, específicamente en la Comisión de Educación, de la diputada nacional Romina del Pla, que va a ser reemplazada por la diputada Yottauer, que ya fue en su momento diputada nacional, y hay una rotación permanente que hacen los legisladores del Frente de Izquierda, esos compromisos electorales que han asumido el día que formaron el Frente de Izquierda, y es que las bancas que se consiguen por periodos parlamentarios y por la cantidad de años respecto a los votos obtenidos y por diferentes acuerdos políticos entre las diferentes fuerzas, van rotando en lo que tiene que ver con la banca de 4 años que tiene un legislador nacional. Es por eso que el Frente de Izquierda también en la rotación no solo de Romina del Pla, sino también Miriam Bregman, que presenta también su renuncia como diputada nacional y también va a ser reemplazada en este caso por Vanina Biasi, dirigente de aquí de la ciudad de Buenos Aires, y lo veíamos recién el saludo final por parte del propio presidente de la comisión, Alejandro Finocchiaro, y Romina del Pla, que dijo que va a ser directora de una escuela en la provincia de Buenos Aires, en el municipio de La Matanza. Bueno, los temas que vamos a desarrollar en la jornada de hoy aquí en el análisis, y que sin lugar a dudas también van a estar cruzados por la sanción que tuvo en la mañana de hoy a las 8 de la mañana, después de un largo debate, después de 20 horas o más de 20 horas de discusión en el Senado, los proyectos de ley bases por un lado y por el otro lado el proyecto de medidas fiscales. Señorita Débora de Urieta, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está, Fer? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Preparado para la vuelta de la ley bases y el paquete fiscal? Preparado, pero todavía faltan unos días. Todavía falta, exactamente. Bueno, hace un rato nos enterábamos de que hoy a las 17 horas, intuyo que en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ahí va a ser, se llevará la reunión entre el flamante jefe de gabinete, Guillermo Francos, y los jefes de bloque dialoguistas para ver los pasos a seguir respecto de la ley bases y el paquete fiscal que acaba de aprobarse y girarse nuevamente a la Cámara de Diputados, así que seguramente tendremos novedades en las próximas horas de qué es lo que quiere el gobierno que se apruebe, si la versión de diputados del Senado, y ver para cuándo aspira a sesionar para finalmente dar por terminada esta etapa del gobierno, ¿no? Bueno, tiene que volver. ¿Por qué? Porque el Senado le hizo modificaciones al proyecto original, al proyecto que había sancionado la Cámara de Diputados. Entonces el proyecto tiene que regresar aquí a la Cámara de Origen, y se convierte la Cámara de Diputados en Cámara Revisora en segunda instancia. Señor Antonio Ricovene, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli, buenas tardes para vos, para Débora, para toda la audiencia. Y también tener en cuenta los requisitos con los que van a ir los dialoguistas a la reunión de hoy con Guillermo Francos, con la intención de saber, bueno, efectivamente, que el gobierno está dispuesto a ceder para respetar los pactos políticos que definió en el Senado de la Nación, y que de todo eso, bueno, efectivamente la Cámara de Diputados tiene que insistir. Ninguno de los artículos fue modificado con alguna mayoría especial, claro, sino que todos tuvieron una mayoría absoluta, así que con eso alcanza con que haya un voto afirmativo más para que la Cámara de Diputados pueda insistir con lo que votó hace ya 3 semanas. Bueno, más de 3 semanas. Sí, como en abril. Sí, claro. Sí. El 30 de abril. El 30 de abril. El 30 de abril, porque después ya aceleraron los tiempos. Lunes 29, martes 30, el miércoles era 1 de mayo. 1 de mayo, y no nos olvidemos que en ese momento la fecha límite era el 25 de mayo, por eso también se empezaron a acelerar los tiempos. Y a lo que decía Antonio, puntualmente del paquete fiscal, lo único que necesitaría, entiendo yo, 2/3 para que el diputado, para que diputados pueda insistir con la versión original, serían lo que tiene que ver con el blanqueo, que esta madrugada recibió una serie de modificaciones, entre ellas la que tiene que ver con que no se pueden blanquear criptomonedas, o que los hermanos de los funcionarios no podrían adherirse al blanqueo, además de que se extiende, era 5, ahora pasa a 10 años el tiempo que tiene que pasar entre que una persona fue funcionaria y pueda acceder a este blanqueo. Así que
va a ser difícil que aquí en diputados se insista solo con ese punto del paquete fiscal, el resto es medio una moneda en el aire, creo que bueno, podemos habrá decir. que ver las conversaciones. Vamos a seguir hablando de lo que pasó en el Senado Nacional. Mientras tanto, vamos a escuchar a la palabra del gobierno. ¿Qué es lo que dijo el gobierno de Javier Milei por intermedio de su vocero presidencial, Manuel Adorni, como es habitualmente y puntualmente a las 11 de la mañana, brinda conferencia de prensa? El primer tema, obviamente, la sanción del Senado a el proyecto de ley bases y de medidas fiscales. Ayer el Senado de la Nación aprobó, por supuesto, el proyecto de ley bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Hoy, al menos hasta hace un rato, el mercado reaccionó como todos esperábamos ante una dosis de sentido común. Las acciones en Wall Street subieron vienen subiendo en torno al 8%, los bonos recuperaron un 4% de su valor y el riesgo país está en baja. Por supuesto que esto ocurre cuando los inversores que están del otro lado ven en Argentina un país que efectivamente tomó la decisión de avanzar y que quiere terminar con 100 años de decadencia y que empezamos a respetar como un mantra la libertad y la democracia. Ayer se hizo honor a las ideas de la Constitución fundadora, las de Juan Bautista Alberdi, las que hicieron que nuestro país logre o haya logrado ser una economía rica a finales del siglo XIX. Las mismas que inspiraron la cultura del orden y del trabajo que nos legaron nuestros padres y abuelos. Ayer vimos una Argentina donde ganaron millones de argentinos a los que finalmente se les ha respetado la voluntad que tuvieron al momento de elegir su presidente en las urnas. Esa es una Argentina. La otra Argentina que vimos ayer fue la Argentina salvaje, absolutamente salvaje. La de las caras tapadas, las de las bombas Molotov, las de las granadas, las de las toneladas de piedras y botellas, la de las banderas de Palestina, que nada tenían que ver con lo que estaba ocurriendo ayer en la Argentina. Esta Argentina salvaje es la que destruyó autos de trabajadores, es la que prendió fuego tachos de basura, o cestos o contenedores de basura, las que arrancaron baldosas del piso, las que rompieron mobiliario público y las que actuaron con una violencia absolutamente reprochable, detestable y condenable. Afuera del Congreso había terroristas queriendo llevarse puesta la democracia, terroristas que se arrogaban la representación del pueblo, pero que jamás fueron votados por nadie y que probablemente no sean votados nunca por absolutamente nadie. Un total de, hasta ahora, 31 delincuentes fueron detenidos. Y por supuesto las organizaciones MST, PTS, Barrios de Pie, Evita y muchos de los que se arrogan la representación de los trabajadores van a pagar por los daños que causaron. A esa Argentina salvaje, por supuesto que este gobierno, por el aval de la gente, por supuesto, en las urnas, vino a ponerle fin. En este sentido, me gustaría destacar a cada uno de los agentes de la policía o de las diferentes fuerzas de seguridad que con fuerza y prudencia velaron por el orden. A la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por su temple y liderazgo para garantizar la continuidad de la sesión, y a los equipos técnicos que trabajaron a contrarreloj para que lo que ocurrió ayer haya efectivamente ocurrido, que se haya aprobado la ley allí en la Cámara de Senadores. En el año 1845, el prócer Domingo Faustino Sarmiento planteó por escrito su visión del país bajo una consigna clara: civilización o barbarie. Casi 180 años después, los argentinos votaron bajo una consigna clara también. Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre.
Bueno, ahí lo escuchábamos a Manuel Adorni, vocero presidencial, las primeras reflexiones del gobierno nacional, por lo menos en conferencia de prensa. Después hubo también diferentes opiniones por las redes sociales. Y en el medio está la reunión que entiendo que por estas horas ya habrá llegado el ministro jefe de gabinete. Debería haber llegado al Palacio del Congreso para reunirse con los presidentes de bloques de los sectores dialoguistas. Ahí está la Unión Cívica Radical, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal, que ya está incluido dentro de Hacemos Coalición Federal. Ahí quedó. ¿O todavía no? Primero que el otro día te debía cómo se llamaría ese bloque. ¿Te acordás que estábamos hablando? Se llamaría Interbloque Federal. Sí se concreta. Perfecto. Pero todavía no se firmó la nota que oficializa o formaliza ese interbloque, que incluiría el bloque de Pichetto, como le decimos, y el que encabeza Pamela Caletti. Sí. Me da la sensación que estaban esperando que pase la ley bases por las negociaciones con gobernadores y demás, así que a partir de allí veremos. Pero lo que me comentaban, por ejemplo, Hacemos Coalición Federal, que todavía no tiene una postura definida, si acompañar los diputados, los del Senado, y que primero quieren sobre todo escuchar abogados porque hay diferentes interpretaciones de si, por ejemplo, un artículo que se cayó en el Senado, como sería ganancias, diputados lo puede aprobar porque sería una reforma de un impuesto que pasaría solo por una Cámara. Claro. Otros plantean que eso ya pasó, que para eso es la Cámara Revisora. Bueno, habrá que ver. Así que están buscando un poco diferentes opiniones en torno a qué puede pasar. Bueno, y ahí también está los diputados de la coalición cívica. Ahí tenemos todo el arco de lo que serían, Tony, los sectores dialoguistas. Sí, ¿no? Un sector dialoguista que llega también, al igual que los distintos espacios, ya con más tierra en el camino, ¿no es cierto? Después del desgaste que implicó la ley bases desde enero y también todos los temas que llevan hacia adentro, ¿no? Como puede ser el financiamiento educativo, que tienen prevista una sesión para el 3 de julio, también la movilidad jubilatoria. Bueno, ya las negociaciones empiezan a tomar otro color a medida que va transcurriendo el tiempo. Y a partir de eso va a ser interesante ver, bueno, cómo los distintos actores juegan para definir qué fue lo que, qué de todo eso qué de todo lo que llegó del Senado va a terminar aprobándose. Claro. Bueno, veremos qué es lo que ocurre. Quienes no están invitados a la reunión con Guillermo Francos son los dos sectores de la oposición que desde un primer momento, desde el ingreso en aquel verano de extraordinarias del proyecto de ley bases aquí a este Congreso Nacional, son por un lado Unión por la Patria y por el otro lado el Frente de Izquierda. Veremos los resultados, primeras reuniones tratando de definir qué temas la Cámara de Diputados podría insistir o podría acceder a aceptar de las modificaciones que hizo el Senado, y por el otro lado ponerle fecha cuando el proyecto va a llegar al recinto, previo paso por plenario de comisiones, las 3 comisiones que estuvieron ya trabajando en su momento el proyecto de ley bases. Hablamos de legislación general, presupuesto y hacienda y asuntos constitucionales. Bueno, vamos a meternos en la información destacada, como hacemos habitualmente. Débora, hay algunos temas o un tema específico preparado para el día de hoy. Vos nos dirás cuál es el tema como para avanzar. Cuando fue la votación de la ley bases ayer en el Senado, venían muy ajustados los votos. De hecho, estaba en duda si se aprobaba o no. El oficialismo tuvo que conceder una serie de modificaciones al proyecto que finalmente se aprobó y volvió aquí a la Cámara de Diputados, que de hecho se aprobó después de un desempate por parte de la vicepresidenta Victoria Villarruel, pero apenas arrancó la sesión, ya el oficialismo anunció algunos cambios que fueron los que destrabaron y habilitaron o allanaron el camino para que finalmente se aprobara la ley. Vamos con algunos de los más importantes. Uno que tiene que ver con el capítulo de reforma del Estado, que le da la potestad al Poder Ejecutivo de disolver, modificar algunos organismos del Estado, que acordate que ya acá en diputados, ¿qué hicieron los diputados? Enumeraron una serie de organismos que no podían ser tocados por el Poder Ejecutivo, como por ejemplo el INCA, el INTA, el INTI. Bueno, ¿qué se agregó ayer en el proyecto de ley? Todos los organismos que tienen que ver con la cultura.
ya estaba el Inca, pero bueno, se vuelve más abarcativo. Era un pedido que se venía haciendo sobre todo desde el sector, desde que arrancó la ley bases, que en un primer momento incluso traía un capítulo cultural, ¿te acordás que se perdió en el camino? Bueno, que incluso vino el secretario de Cultura. ¿Te acordás? También, que fue muy cuestionado. Bueno, ese capítulo que ya quedó afuera, ahora el Poder Ejecutivo tampoco se va a poder disolver estos organismos. Por otro lado, otra cosa que fue clave y que ahí tuvo mucho que ver algunos senadores de la UCR, como Edith Terenzi y Pablo Blanco, fue que se retirara del listado de las empresas sujetas a ser privatizadas Aerolíneas Argentinas. Primero que nada, fue la primera que nos enteramos cuando se fue enumerando. Por eso después Pablo Blanco se esperara que votara en contra de algunos otros puntos de la ley. Bueno, no, parece que lo dejó todo ahí por Aerolíneas Argentinas. Y también, tampoco más bien, quedan sujetas a privatización el Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina. Así que ese proyecto que inicialmente incluía la posible privatización de 41 empresas se redujo a 8. Después, otras cosas que se incluyeron, esto tenía que ver un poco con lo que planteó Martín Lustó en su dictamen de minoría, que era que el Poder Ejecutivo continúe llevando adelante las obras que estén avanzadas. Martín Lustó planteaba que tengan un 75% de avance, ¿no? ¿Qué planteó el oficialismo en el dictamen? Un 80% de avance para aquellas obras, bueno, que tengan el 80% de avance, o bien, perdón, que tengan financiamiento internacional. No nos olvidemos una cosa, y es que Martín Lustó, si bien presentó su dictamen de minoría, fue clave para que el oficialismo tenga quórum, pueda llevar adelante todo el debate, porque ¿qué pasa? Los senadores, por ejemplo, de Santa Cruz, Carambia y Gadano, Nicolás Gadano, ya me estoy confundido con el economista, Natalia Gadano y José Carambia, parecía que iban a dar quórum, a último momento avisaron que no, se le complicó el panorama al oficialismo, así que se incluyó esto para preservar o para garantizar la continuidad de estas obras que, perdón, te lo dije mal, que tengan un avance del 80% o tengan financiamiento internacional. Después, otra cuestión que nos enteramos ayer sobre la sesión es que se eliminaba el capítulo previsional. ¿Qué se planteaba? Eran apenas 2 artículos, si mal no recuerdo. El primero era que se eliminaba la moratoria previsional que se aprobó durante la gestión de Alberto Fernández, que incluía, acordate, 2 patas. Por un lado, la moratoria tradicional, que una vez que te jubilás te van descontando lo que correspondería para que puedas finalmente pagar tu jubilación. Y por otro lado, aquellas mujeres que estén a 10 años de jubilarse puedan empezar a anticipar los años que deben para que el día que se jubilen no les hagan el descuento. De lo contrario, tienen el único derecho es acceder a la PUAM, que se accede a partir de los 65 años y que representa apenas el 80% del haber mínimo. Y por otro lado también se eliminó algo que había propuesto la UCR, que era que, bueno, está bien, eliminamos la moratoria, pero démosle a los jubilados que hicieron aportes, pero no 30 años de aporte, un proporcional por esos años que aportaron. Bueno, eso también se cayó. ¿Por qué? Porque se mantiene la moratoria. Por último, algo que fue también bastante protagonista en el Senado, que tiene que ver con el RIGI, finalmente, es el régimen de incentivo a grandes inversiones, que cuando vos leías los fundamentos de la ley bases, establecía que apuntaba a tal sector, por ejemplo, minería. Pero cuando vos ibas al articulado, jamás se identificaba a qué sectores apuntaba el régimen. Entonces se abría esta duda de, por ahí el campo puede adherir y, no sé, después exportar soja y no pagar retenciones. Por ejemplo, se pusieron algunos ejemplos de el peligro de no acotar. Bueno, finalmente se estableció que solo podrán adherir al RIGI los sectores de para que esta palabra yo no la sé pronunciar, foresto-industria. Tenés que pedir permiso para leer. Tengo que pedir permiso para leer. Turismo, infraestructura, minería, tecnología, que tecnología me parece un tanto amplio el concepto, siderurgia, energía, petróleo y gas. Esos son los únicos sectores que van a poder adherir al régimen, así que esos fueron los principales cambios que se dieron ayer en la ley bases, que ahora vuelve a diputados y habrá que ver qué se vota acá finalmente. La versión que salió
de diputados allá por el mes de abril o la que se sancionó esta madrugada. Bueno, ahí está, me parece, lo importante y lo interesante de la reunión del jefe de gabinete con los sectores con los cuales el gobierno va a tener que construir esa mayoría. Exactamente, ¿no? y ver qué es lo que necesita, lo que decíamos antes, Claro. qué versión quede finalmente sancionada, ¿no? Porque cuando se sanciona una norma, hay acuerdos políticos entre los bloques, entre diferentes sectores y el gobierno nacional. Esa norma, cuando pasa a la otra cámara, puede haber nuevos acuerdos, que es Tal lo que cual. ocurrió en definitiva. Acá hubo nuevos acuerdos entre el gobierno con diferentes sectores de senadores nacionales. Habrá que ver ahora cómo Guillermo Francos explica esos acuerdos políticos para que los diputados acompañen. Por eso algunos diputados desde el minuto 1 planteaban que en las negociaciones o el debate de la ley base sea en espejo, justamente para que no pase esto, que los diputados ahora tengan que interiorizarse en los acuerdos que hay con los senadores y en base a eso ver qué versión les conviene y qué versión les conviene a ellos también como diputados, ¿no? Porque no todos tienen los mismos intereses. Hay senadores que responden a sus gobernadores, pero hay diputados que no. Entonces, bueno, habrá que ver cómo se define finalmente la postura que tomarán los bloques, ¿no? Porque cuando se inició el debate en el Senado Nacional del proyecto de ley bases y el miembro informante, el senador Abdala, Bartolomé Abdala, empieza a leer una serie de modificaciones propuestas por el oficialismo. Sí, ahí nos quedamos todos... Se sobreentiende que esas modificaciones, no es que se levantó Abdala y dijo, bueno, capítulo previsional lo saco, privatizaciones saco estas 3 empresas. Me parece que es acuerdos entre alguien, ¿no? Sí, claro. Bueno, después entre uno y otro. Después entendimos esos acuerdos cuando vimos a Pablo Blanco votar Claro. a favor. Y él, cuando él lo reconoce, lo reconoció públicamente en el Senado y también lo escribió en Twitter esta mañana. Claro. Por su voto de las facultades delegadas. Exacto. Ahí quedó muy claro. Bueno, también vimos cómo finalmente también los santacruceños no obstruyeron con la falta de quórum o con la falta de votos negativos. Recordemos, las facultades delegadas también se han empatado y los santacruceños que habían dicho que estaban en contra de la ley se ausentaron en la votación. Claro. Eran por lo menos 2 votos más que podían Si no, no sumar había en el facultades. porcentaje. Si no, no había facultades. Claro. Y me parece que las facultades eran uno de los capítulos centrales para el gobierno. Era uno de los capítulos, sí. Después se hablaba de el corazón es el RIGI, pero estaban las miradas muy puestas en las facultades delegadas y en las emergencias, como decía Antonio, que todos hacíamos el poroto y nos daba que era uno de los capítulos que peligraba. Sí. Era la delegación, por eso llamó mucho la atención la jugada de los santacruceños que se ausentaron. Incluso cuando Abad anuncia que va a votar en contra de las facultades delegadas, pero a favor de en general, bueno, ahí también se prendieron un poco más las alarmas, pero el gobierno logró apagar los distintos focos de incendio que fueron surgiendo en la previa y durante la sesión. Bueno, esa discusión que dio el Senado, esa votación que dio el Senado y en definitiva, y ese resultado es lo que ahora se empieza a analizarse aquí en la Cámara de Diputados. Tomarán las modificaciones y el Congreso o la Cámara de Diputados, como Cámara Revisora en segunda instancia, tendrá que definir si acepta esas modificaciones o va a insistir con su sanción. El resto de la norma, lo que ya se aprobó acompañando la sanción que venía de la Cámara Baja por parte del Senado, eso no se toca, eso no se modifica, tampoco se va a abrir un gran debate con invitados. No, eso no, ya está. Ahora, básicamente, lo que se debate en comisiones, dictamen del Senado o dictamen de diputados. El que reúne más firmas es el primero que se lleva al recinto, pero de vuelta, habrá que ver si no se lleva adelante esta votación mosaico, como le dicen, que es que, bueno, aprobamos este título de lo que se aprobó en diputados y este es lo que se aprobó en Senado, y van como intercalando los diferentes puntos que se fueron aprobando. Pero ahí se viene otro debate. Claro, seguro. Si no cambian la metodología de trabajo entre el oficialismo, que es minoría en el Senado y en diputados, con los sectores dialoguistas en la construcción de mayorías, esto mismo se va a vivir cuando se discuta el presupuesto. Si la Cámara de Diputados va a iniciar la discusión de presupuesto 2025 sin contar con la presencia permanente de senadores libertarios y de los sectores dialoguistas acompañando lo que vayan trabajando los senadores, los diputados con el gobierno nacional, va a suceder lo mismo que cuando el proyecto salga de diputados y pase al Senado,
el Senado hará sus acuerdos políticos y sus interpretaciones, modificará algún capítulo o algún artículo y tendrán que volver otra vez a la Cámara. Ahí otra vez en el presupuesto, obviamente que Guillermo Francos va a tener un rol trascendental. Exacto, sí. Porque siempre acá todos los años el debate es, por ejemplo, por el Fondo Compensador del Transporte, que es algo que piden los gobernadores. Bueno, este año seguramente lo vamos a ver con eso, que ya se empezó a colar acá en la agenda de ambas cámaras, de hecho. Después habrá que ver el tema educativo, el tema universidades. Digo, van a ser un montón de frentes que van a venir a plantear los gobernadores y con los que va a tener que consensuar Guillermo Francos. Y me imagino que una vez más la dupla Rolandi nunca me sale la apellido. Ibarzábal Murphy. Ibarzábal Murphy van a tener... María y José. Bien, ellos dos van a tener un rol seguramente clave en toda la cuestión técnica de la redacción, ¿no? Claro, y te sumo algo también, a eso tenemos que tener en cuenta cómo quedan los ánimos políticos. También. Porque si vemos que los senadores que acordaron ayer con el gobierno ven al gobierno mismo hoy reuniéndose con los diputados dinamitando esos acuerdos, bueno, puede complicar el clima para llegar al presupuesto. Bueno, vamos a cambiar de tema porque hay un tema sumamente interesante, importante, que tiene que ver con las discusiones que tiene que dar el Congreso de hoy y a futuro, que es la discusión sobre la inteligencia artificial y un evento que se realizó en la Auditoría General de la Nación, acá muy cerca, en el auditorium de acá de la Cámara de Diputados, organizado también por el Congreso y la Auditoría General de la Nación. Y ahí respecto al tema de la inteligencia artificial habló Martín Yesa, que es diputado nacional del PRO por la provincia de Buenos Aires, exintendente de Pinamar. Habló sobre este tema de esta manera. Junto al Internet Governance Forum, que es el brazo de las Naciones Unidas, de la ONU, dedicada a desarrollar este tipo de trabajos, de encuentros, celebramos que es el primer encuentro internacional que agrupa legisladores de más de 15 países, legisladores nacionales de más de 15 países, por lo que también despierta el interés de empresas multinacionales dedicadas al desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque uno de los dilemas en los cuales, o dentro de lo que se está debatiendo, es cómo regular y resguardar derechos sobre una tecnología que, en lo personal, acá ya entra mi posición, viene a construir las bases de un nuevo paradigma. Cómo no apagar, cómo resguardar derechos de los ciudadanos sin apagar la innovación de un montón de cosas extraordinarias. Vos, por ejemplo, en el campo de la medicina, yo estuve hace 3 semanas en uno de los laboratorios más importantes del mundo, que está en Estados Unidos, y que con inteligencia artificial, por ejemplo, logran determinar la morfología exacta de un tumor de pulmón. Ellos además tienen el problema masivo de la hiperobesidad, entonces muchas veces determinar la morfología exacta de un tumor y su ubicación es muy difícil. Con inteligencia artificial lo logran establecer con exactitud, con ultra precisión, y después además con tecnología, por ejemplo, los Apple Vision Pro, logran realizar intervenciones quirúrgicas. Estamos muy agradecidos por la apertura que tuvo el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, en menos de un minuto, cuando le dijimos con Agustín Ordóñez del IGF, de la ONU, que queríamos llevar adelante este encuentro. Nos puso toda a disposición. Estamos muy agradecidos. Argentina en esto hoy tiene un presidente de la Nación, yo pertenezco al PRO, pero tener un presidente de la Nación que se junta con alguno de los actores principales del mainstream de la inteligencia artificial, del desarrollo de la tecnología, de las tecnologías exponenciales en el mundo, hace que para los que creemos que estas son tecnologías que, independientemente de los gobiernos de turno, vienen a transformar radicalmente la vida de la sociedad, bueno, es una oportunidad fenomenal, y poder hacerlo, además, este encuentro, el primero a nivel internacional con inteligencia artificial generativa, desarrollada como está hoy, poder celebrar este primer encuentro internacional es un honor. Ahí lo escuchábamos, a Martín Yesa, diputado nacional del PRO por la provincia de Buenos Aires. El tema tiene que ver con la inteligencia artificial. Algunos de los temas, este es uno de los temas pendientes todavía de discusión profunda, de debate profundo, como se dio en el proyecto de ley bases o de medidas fiscales, lo mismo y la misma fuerza y el mismo ímpetu tienen que poner los diputados para discutir estos temas. Exactamente, me acuerdo. Son temas pendientes,
No sé si de varios congresos, de los congresos de la región o del mundo, pero por lo menos el argentino sí. Ay, había una diputada mendocina que ahora es funcionaria de Alfredo Cornejo, se me fue, Jimena Latorre. Jimena Latorre había sido la primera diputada en la región que había presentado un proyecto de ley para regular lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Claro. Es algo que se viene, y me acordaba también lo que tiene que ver con las apuestas online, ¿no? Todos temas nuevos que falta regulación y que por ahí tenemos que mirar más a Europa u otros países que están ya más avanzados en estos temas. Sí, claro. Así que acá nunca nos vamos a aburrir. No, claro, porque además es algo que empezamos a convivir con las nuevas herramientas tecnológicas. Tal cual. Y que esto, que no tienen regulación. Hoy Google saca un nuevo, la utilización de la inteligencia artificial. ¿Qué va a sacar? Va a sacar una nueva aplicación. Uy, no. Y, me da miedo esas cosas. El chat GPT cada vez es algo cotidiano hasta en los establecimientos educativos. Tal cual, sí. Cada vez más. O el debate de, por ejemplo, cobrarle impuesto a las máquinas que empiezan a hacer el trabajo que antes hacían las personas. Hay un montón de debates que vienen acompañados de las nuevas tecnologías y demás, que acá estamos como años luz de empezar a tratarlos y se nos van a venir encima. Y que cuando lo tratemos y el Congreso lo apruebe ya va a estar avanzando. Avanzadísimo, va a haber que modificar rápidamente. Tal cual. Sí, son muchos aristas que se suman. A mí lo que más me llama la atención de todo eso es la creación de imágenes reales. Cómo se pueden o crear imágenes que parecen reales o tomar imágenes y con algunas pequeñas modificaciones hacerlas parecer muy reales y las complicaciones, ¿no es cierto?, que eso genera también para nuestro oficio muchas veces. Totalmente. Por ejemplo, la foto del Papa, ¿te acordás de esa que estaba con una campera blanca? O sea, te pueden hacer eso con tu cara y ponerte que da, no sé, en cualquier lado, no sé, me da miedo todo eso. Sí. Bueno, son desafíos que se dan a futuro. Y que las generaciones, las nuevas generaciones, son las que están utilizándolo permanentemente. Te dicen tal imagen, hacelo en Copilot. Y ¿qué será? Al principio se decía, ¿qué será Copilot? Y bueno, y hasta que uno aprendió que te vas poniendo en temas, sí, son temas que para nosotros quedan viejos, por eso en general estos temas los traen los diputados que o tienen hijos, entonces se empiezan a contactar con eso, o que vienen son las generaciones más jóvenes, si se quiere, ¿no? Exacto. Que se van perdiendo, siempre estamos con el presupuesto, con lo urgente y demás, y esos temas por ahí no están tan en agenda, pero es lo que vos decís, de golpe se te vinieron encima y no tenemos leyes al respecto. Y ahí también me parece que hay responsabilidad de los medios. Nosotros a veces estamos más pendientes, Tal cual. Hoy estamos más pendientes de la reunión de Guillermo Francos con los diputados dialoguistas, que la reunión de Martín Yesa con diferentes sectores analizando la inteligencia artificial. Sí, ¿no? sin duda. También la agenda lleva La agenda lleva eso. Sí, sin duda. Pero son, como decíamos, debates que se vienen y vamos a ver a qué altura están una vez más los diputados para resolverlo. Bueno, mientras tanto vamos a ir aguardando los resultados ya de estos primeros encuentros entre el Gobierno Nacional y los representantes de la Cámara de Diputados. La fecha, si es que le ponen ya respecto a cuándo el Gobierno empieza a pensar junto con el Congreso, junto con la Cámara Baja, cuándo este proyecto de ley bases y de medidas fiscales tiene que llegar al recinto para darle ya el cierre, en definitiva, de estas discusiones en el Congreso Nacional, después de aproximadamente 6 meses de transitar el Parlamento desde diputados al Senado y el regreso a esta Cámara Baja por parte de ambas iniciativas, y todo esto, estos interrogantes seguramente lo tendremos en las próximas horas después de la reunión de Francos con los diputados nacionales. Le ponemos punto final al análisis del día de hoy. Débora, gracias. Hasta la próxima, Fer, gracias a vos. Tony, gracias. Gracias a vos, Fer, nos vemos. A usted también, gracias por estar ahí, quédese en sintonía, esto fue el análisis. Gracias, estamos siempre por aquí por DTV y nos reencontramos.